Report de junio publica una encuesta cuya nota metodológica indica que con entrevistas cara a cara del 12 al 14 de junio, un sondeo de opinión de 720 personas, 360 en Quito y 360 en Guayaquil, sobre las impresiones de la pandemia, de las tendencias de voto en las próximas elecciones presidenciales, tiene un margen de error de más o menos un 3%. Francis Romero, su director, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Estefi, buenos días. Buenos días también. Para los encuestados, ¿qué es lo que la gran mayoría respondió como lo mejor que le ha pasado en la pandemia y lo peor que le ocurrió? Estefi, nosotros hicimos una investigación post inicio de la cuarentena, de la pandemia que estamos viviendo. Y quisimos determinar qué sienten los ecuatorianos con relación a lo que vivimos con la pandemia. Les preguntamos qué es lo mejor que le ha pasado. 1 de cada 2 ecuatorianos dice que mayor unión familiar. El 17% genera nuevas ideas para lo que se viene post la pandemia. Un 16% inició ya su propio emprendimiento. Un 10% mencionó que mantiene su trabajo, que es algo positivo para el 10% de los ecuatorianos. Un 7% que mejoró como persona y otras respuestas con el 2%. ¿Y lo peor? Lo mejor que ha dado hasta ahora la pandemia es la unión con la familia que se ha podido dar en estos días. ¿Y lo peor? Lo peor que ha pasado en los ecuatorianos principalmente es la disminución de ingresos. El golpe ha sido directamente al bolsillo de los ecuatorianos. En un 44% disminuyeron los ingresos, un 29% mencionó que perdió el trabajo. Tenemos un 17% que menciona el fallecimiento de un familiar, y este dato es mayor en la ciudad de Guayaquil. Tenemos un 3% que realmente no tuvo que comer en estos días, un 2% lamentablemente se separó, terminó la relación con su pareja, más violencia familiar y lo que tiene que ver con inseguridad, un 1% mencionó que le asaltaron. Si sumamos el primero y el segundo, tenemos que casi un 70% su mayor preocupación o lo peor que le ha pasado es que o le bajaron el sueldo o perdió su trabajo. Ahora, al preguntarle a la gente cuál cree que es el principal problema que tiene hoy por hoy el país, a diferencia de otros tiempos u otras encuestadoras o asesores políticos que con certeza decían que a la gente no le importa o no siente a la corrupción como un problema, sino más bien su situación económica, en esta encuesta parece que la corrupción resultó el primer problema identificado. Sí, yo llevo haciendo investigaciones más de 25 años. Es la primera vez que la corrupción es el principal problema que tiene el país en estos momentos. Obviamente está a la par con la crisis económica, porque si sumamos crisis económica que tiene el 30% más el desempleo, el 11%, está casi igual que la corrupción. Pero hoy el Ecuador enfrenta 3 pandemias claramente identificadas por los ecuatorianos. La primera, la pandemia del coronavirus. La segunda, la pandemia de la corrupción, que día a día en los últimos 5 años se ha venido destapando. Y el problema que vemos, que sienten los ecuatorianos, es que la llave sigue abierta. Los atracos a los dineros públicos siguen dándose todos los días. Y como tercera pandemia tenemos la crisis económica, que asimismo desde el 2015 ha venido incrementándose y ha venido ahorcando a los ecuatorianos, que en este momento vemos que no tienen, y de acuerdo a los datos que ustedes mismos acaban de presentar, vamos a llegar a más de 1 millón de desempleados en lo que va del presente gobierno. Sobre cómo califican la situación actual del país y cómo perciben que va a estar después de 6 meses, ¿la gente tiene esperanzas? ¿Cuáles fueron las respuestas? La situación actual del país, en una palabra para los ecuatorianos, es catastrófica. Hoy la corrupción, como mencioné, la crisis económica, el desempleo, la pandemia, han minado el estado de ánimo de los ecuatorianos.
Hoy día los ecuatorianos se sienten inseguros, angustiados, preocupados y pesimistas. Esto lleva a que el 85% de los ecuatorianos califique a la situación actual de mala. Apenas un 15% señala que la situación es buena, pero la percepción negativa es en todas las edades, en los dos sexos, en todos los niveles socioeconómicos y en los cantones investigados. Y en este contexto, estamos en un año ya preelectoral. Hablemos de esos sondeos electorales que han hecho y antes de eso, acerca del perfil del próximo presidente de la República. Ustedes incluyen 7 preguntas, pero en 2 hay una cierta contradicción en las respuestas. Es decir, por un lado hay una preferencia por un joven de 35 a 49 años, pero también la gente responde con una preferencia por alguien que tenga una gran experiencia política. El primero con el 55, el segundo con el 66% de preferencia respectivamente. Pero ninguno de los posibles candidatos consultados reúne estas 2 características. ¿Cómo escogieron a los 5 candidatos en esta papeleta? Ok, nosotros antes de la pandemia también hicimos y evaluamos cuál es el perfil ideal para el ecuatoriano del próximo presidente de la República. En esta ocasión escogimos los más determinantes de la evaluación anterior para poder hacer un comparativo. La principal conclusión es que se radicalizaron las posiciones por parte de los ecuatorianos. Es decir, había en la investigación anterior estaba muy parejo por ejemplo el sexo, no era tan importante. Hoy vemos que el 75% de ecuatorianos quiere que sea un hombre. Como usted mencionó, el 55% quiere que sea joven, pero esto está principalmente en el Cantón Quito. El 65% del Cantón Quito quiere que sea un hombre. La posición política, vemos que está entre derecha, el 33%, que sea político, el 31%, que sea de centro, el 22%, y un 15% menciona que sea de izquierda. Como ustedes pueden ver, la ocupación que debe tener el próximo presidente de la República, quieren que sea un político honesto. Casi 33 de cada 10 ecuatorianas, empresario exitoso un 27%, académico sobresaliente un 22%, líder indígena un 20%, que sea de mano firme o moderado. Los ecuatorianos quieren un presidente de mano firme en el 83% de los casos, que tenga una gran experiencia en política o que sea nuevo en política. 66% de ecuatorianos con gran experiencia política. Estamos entendiendo que este es el ideal del presidente que quieren los ecuatorianos. Le voy a poner un ejemplo. Si a mí me dice cuál es el ideal del vehículo que quiero, voy a decir una marca importante, pero cuál es la realidad, a dónde, de qué realmente puedo yo escoger, sería otra marca. Yo desearía tener un Mercedes-Benz. Realmente puedo comprarme tal vez un Suzuki Chevrolet. Ok, ahora con eso en mente hacen la simulación electoral y en esa papeleta aparecen 5 candidaturas. De los datos que obtienen, prácticamente se registra un virtual empate entre los 4 primeros. Hay una diferencia, apenas una diferencia del 3.91% del primero al cuarto, y tienen un margen de error de más o menos un 3% igual. Así es, Ceci. Hoy día, entre los candidatos que nosotros pusimos, que representan a las principales tendencias que hoy día han mencionado que van a presentar un candidato a la presidencia de la República, vemos que el 33% de los ecuatorianos menciona ninguno. Hoy pasaría primero, sin duda alguna, ninguno a la segunda vuelta. ¿Esto qué quiere decir? Hoy día los ecuatorianos manifiestan un desinterés, una apatía todavía por las próximas elecciones. Está muy lejos, los ecuatorianos todavía no le ven tan cerca. Yo sé que estamos a 7 meses, pero falta que los ecuatorianos se involucren. Sin embargo, ya en una primera simulación que hemos hecho post pandemia, quien lidera la intención de voto es con el 16% Jaime Nebot, le sigue el candidato designado por Rafael Correa con el 16%,
Jaime Vargas 13, Guillermo Lazo 13 y Otto Sonnenholzer tiene 9. Como ustedes pueden ver, están ahí todos. No se puede decir que lidera con gran intención de voto el principal candidato de Guayaquil, Jaime Nebot. No, vemos que todavía la mayor cantidad del voto todavía está indeciso, todavía no presenta una aceptación por alguno de estos candidatos. ¿Y por qué luego en la siguiente simulación que hacen, es decir, se les consulta sobre una posible final entre Jaime Nebot, el candidato de Rafael Correa, y Otto Sonnenholzer? Según ese cuadro que estábamos viendo, sería el 1, el 2 y el 5. ¿Por qué excluyen en esa pregunta final al tercero y al cuarto, es decir, a Guillermo Lazo y Jaime Vargas, e incluyen al quinto, me refiero a Sonnenholzer, con el que ubican una diferencia de 6.91 en primera vuelta? ¿Es porque están totalmente abiertas las tendencias? Hay dos razones. La primera, cuando yo desarrollé el formulario, no quería poner 20 probables escenarios de segunda vuelta. Hice los que consideré que serían importantes. Sin embargo, vemos que hay, obviamente hay tres de los 5 que evaluamos, intentado obtener resultados de segunda vuelta. Aquí tenemos que en un supuesto de segunda vuelta entre Jaime Nebot y el candidato de Rafael Correa, Jaime Nebot tendría mayor intención de votos, tendría 29%, y el candidato de Correa tendría 27%. Aquí tendríamos un 44% de votos nulos. En una segunda vuelta entre el candidato Jaime Nebot contra Otto Sonnenholzer, Jaime Nebot tendría 28%, Otto tendría 25%, y aquí tendríamos un voto de ninguno, 47%. Y la última simulación que hicimos de segunda vuelta es entre el candidato de Rafael Correa contra Otto Sonnenholzer. El candidato de Correa tendría 29 puntos, Otto, el vicepresidente, tendría 26 y ninguno tendría un 45. Sí, es importante, Steffi, concluir en algo de estas tres simulaciones. El voto de ninguno de los candidatos es lo que realmente marca cuál es el estado cuál es la intención que tiene la mayoría de los ecuatorianos. Eso justamente le iba a preguntar, porque si vemos según sus datos que entre el primero y el segundo, es decir, Nebot y el candidato que inscribiría Correa, apenas hay un 0.63% de diferencia en primera vuelta, y en segunda ponen, ganaría Jaime Nebot con el 1.57%, pero el 43.75% no está votando por ninguno, y algo similar ocurre cuando hacen con el candidato designado por Correa y el actual vicepresidente. Pregunto entonces, ¿qué validez tiene una final entre candidatos que juntos aglutinan el 56% solamente, tendencia solo en Quito y solo en Guayaquil, y el 50% del electorado nacional? Steffi, hoy día la clase política le está debiendo al Ecuador. La clase política está desprestigiada. Les va a costar mucho conquistar, enamorar nuevamente al electorado ecuatoriano. Todos estos casos de corrupción han revelado que lo único que busca la clase política es defender sus intereses y aprovecharse de los recursos públicos que los han enriquecido durante décadas y décadas. Hoy los ecuatorianos no creen en la clase política, y está demostrado, 1 de cada 2 ecuatorianos prefiere votar por nada, no vota por ninguno de los principales líderes que nosotros hemos puesto a criterio y a evaluación de los ecuatorianos. Y cierro con esto: cuando le preguntaron a la gente sobre sus expectativas de cambio, si por ejemplo creen que es necesaria una asamblea constituyente, ¿qué contestaron? Steffi, esa es, creo que ya pasaron los 10 años de promedio que tenemos los ecuatorianos para cambiar la Constitución. Imagínense que el 78%, es decir, 7 de cada 10 ecuatorianos quieren que se haga una nueva Constitución, que se llame a una asamblea constituyente para que pueda reorganizar al Ecuador. Steffi, como investigador es mi obligación presentar los resultados que los ecuatorianos señalan.
les guste o no les guste, esta es la realidad. Ojalá entiendan y quienes tienen la decisión de tomar acciones, mejoren las decisiones que logren mejorar de gran manera la calidad de vida de todos los ecuatorianos. Es Francis Romero Cordero, el director de la encuestadora CLIC, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A usted. 7:38 minutos, una pausa y volvemos con